El desarrollo compartido fue una iniciativa del entonces presidente Luis Echeverría que duró un lapso de tiempo de 1970 a 1982, con la cual se buscaba devolverle al país la estabilidad económica que había perdido. Con esta política se trató de generar progreso para todos por igual, pues pretendía distribuir la riqueza generada por el progreso equitativamente entre todos los miembros de la sociedad. Entre las medidas tomadas estuvo la creación de programas de fomento, estímulos fiscales, subsidios, evasiones de impuestos, depreciación acelerada de los activos fijos, entre otros. Esto para promover la participación de la iniciativa privada en la industria nacional. El gasto público fue el motor del crecimiento económico en este periodo. No obstante, los mayores ingresos públicos provenientes del petróleo y de la recaudación generada por el crecimiento económico del país fueron insuficientes para financiar su expansión. En consecuencia, se empleó una política monetaria expansiva y se contrataron importantes montos de deuda pública externa como forma de financiar los crecientes y elevados niveles de déficit fiscal alcanzados a lo largo del periodo. Los principales objetivos del desarrollo compartido fueron reducir la deuda externa, integrar a todo el sector obrero dentro de todos los sectores de producción, acabar con la desigualdad social, darle vida nuevamente a la actividad económica. Para ello se buscaba modernizar la industria logrando de esta forma una mayor productividad, aumentar las exportaciones y reducir las importaciones, aumentar el gasto público, corregir las deficiencias del modelo del desarrollo estabilizador implementado en México entre los años 1954 y 1970 como una iniciativa del entonces presidente Adolfo Ruiz, pero sin olvidarse de él totalmente. Impulsar el ahorro nacional, mejorar la educación mediante la reforma educativa e impulsar la ciencia y su difusión, y por último, compartir de forma igualitaria el ingreso nacional. ¿Qué logró el desarrollo compartido? Este desarrollo tuvo un gran impacto positivo en la economía mexicana. Entre los principales fue que se logró un mayor apoyo al sector industrial privado por parte del gobierno nacional. Se logró estimular la producción de bienes de capital, la apertura del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que le dio la oportunidad a los obreros de comprar viviendas o remodelar las ya adquiridas. Se creó la reforma educativa basada en el aprendizaje de nuevos oficios, la apertura de nuevas universidades y centros de educación media con admisión a todo público, el Plan Nacional de Educación para Adultos y, por último, la enseñanza del idioma español a las diferentes etnias indígenas del país. Así como esta iniciativa tuvo grandes logros, también surgieron efectos negativos. Presidentes del momento. El desarrollo compartido comenzó principalmente por el sexenio de Luis Echeverría. Luis Echeverría nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Desde muy chico admiraba al presidente Lázaro Cárdenas, quien lo motivaba a ambicionar el poder. En 1938 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y ahí fue donde conoció a José López Portillo, gran amigo con quien recorrió gran parte del país y países de Sudamérica. En 1945 se recibió como abogado y se interesó por el derecho internacional. Su carrera política comenzó a principios del sexenio de Miguel Alemán. Empezó a trabajar en la Secretaría de Educación Pública. Luis Echeverría era una persona poco sociable, muy trabajador, eficaz, cumplido y discreto. Después fue subsecretario de Gobernación. En 1970 fue nombrado presidente de la República. Como presidente prometió un cambio donde se volvería a los ideales cardenistas. Luis Echeverría hizo crecer la deuda externa hasta llegar a los límites de irresponsabilidad. De la misma manera atentó con la inflación. Luis Echeverría buscó el Premio Nobel de la Paz. Después se propuso como secretario general de las Naciones Unidas. Como sucesor de la presidencia, Echeverría eligió a José López Portillo. José López Portillo y Pacheco, presidente número 56, sexenio 1976 a 1982. Nació el 16 de julio de 1920. Desde niño era algo conflictivo, tenía riñas callejeras junto a su amigo el Negro Durazo. Su vida se trataba de ser muy macho. También fue amigo de Luis Echeverría, amistad que marcaría su vida. Su diferencia era que José López
No era defensor de los ideales cardenistas. Ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM y a los 31 años se casó con Carmen Romano. Pasó por la Subsecretaría de Residencia, la Subsecretaría de Patrimonio y la Dirección de Comisión Federal de Electricidad. En 1973, gracias a su amigo Luis Echeverría, llegó a la Secretaría de Hacienda sin gran preparación. En 1976, el 1 de diciembre, tomó lugar de presidente de la República Mexicana, ya que fue el único que se presentó para candidato. Tomó las riendas del país en crisis, crecía el desempleo, la inflación y la deuda externa. El peso se devaluó al 100%. José López Portillo fue desprestigiado y retirado de la política. Se dedicó a escribir su propia bibliografía y algunas otras obras. Sufría de diabetes y secuelas de una embolia. Falleció el 17 de febrero del 2004 en la Ciudad de México por una complicación cardíaca. El siguiente presidente fue Miguel de la Madrid, quien le tocaría un trabajo bastante duro, ya que el país le tomaría mucho tiempo recuperarse de todas sus caídas. Contexto socioeconómico y político del país. En los años comprendidos entre 1970 y 1976, México fue testigo de la implementación de una política económica que se conoció como desarrollo compartido, una iniciativa del entonces presidente Luis Echeverría, con el cual se buscaba devolverle al país la estabilidad económica que había perdido. Con esta política se trató de generar progresos para todos por igual, pues se pretendía distribuir la riqueza generada por el progreso equitativamente entre todos los miembros de la sociedad. Entre las medidas tomadas estuvo la creación de programas de fomento, estímulos de fiscales, subsidios, evasiones de impuestos, depreciación acelerada de los activos fijos, entre otros, para promover la participación de la iniciativa privada en la industria nacional. El gasto público fue el motor del crecimiento económico en este periodo. No obstante, los mayores ingresos públicos provenientes del petróleo y de la recaudación generada por el crecimiento económico del país fueron insuficientes para financiar su expansión. En consecuencia, se empleó una política monetaria expansiva y se contrataron importantes montos de deuda pública externa como forma de financiar los crecientes y elevados niveles de déficit fiscal alcanzados a lo largo del periodo. Sumado a esto, a mediados de 1976 se abandonó el tipo de cambio fijo y se decretó la flotación del peso, la cual no fue más que una devaluación de la moneda. Seguido, en 1982, la tasa de crecimiento del PIB fue negativa. El aumento de la inflación, la caída de los sueldos y el aumento de los precios de los productos básicos, el desplome de la captación de divisas procedentes del petróleo. En el año de 1976, la economía mexicana llega al punto de una crisis que aumentó la pobreza y la deficiencia de la calidad de la vida de los ciudadanos. Todos estos elementos negativos hicieron que México sufriera una caída general de su actividad económica y la reducción del ingreso per cápita. Todo esto provocó la caída inminente del sistema económico conocido como desarrollo compartido. En resumen, el desarrollo compartido resultó ser una solución muy pobre y carente de bases y herramientas que hizo que la economía mexicana de este tiempo un grave problema con respecto a los demás países latinoamericanos. Las deudas externas que eran cada vez más grandes. El fracaso de este modelo añadió a la escasez de buenos servicios médicos, abastecimientos de alimentos insuficientes para la población, medidas sanitarias insuficientes e ineficiencia en los sistemas de servicios públicos ligados a la corrupción y necesidad de darle soluciones rápidas a un pueblo que tenía una densidad de población muy elevada y distintas necesidades que se distinguían gracias a la marginación social. Principales sucesos en el mundo y el país. La Copa Mundial de la FIFA México 1970 fue la novena edición de la Copa Mundial de Fútbol. Fue realizada en México entre el 31 de mayo y el 21 de junio de 1970. Un total de 16 selecciones nacionales participaron en la ronda final, siendo reunidas en grupos de 4 equipos. Este torneo es considerado por diversos expertos como uno de los mejores en la historia del fútbol, debido tanto a su juego limpio, ya que no hubo expulsados en todo su desarrollo, como a los diversos planteles que asistieron con algunos de los mejores jugadores de la historia de este deporte, como Pelé y Franz Beckenbauer. Durante los cuartos de final se dieron grandes exhibiciones futbolísticas. Uruguay venció a la Unión Soviética con un gol en los minutos finales de la prórroga. Italia remontó el partido contra México con un categórico 4-1. Brasil venció 4-2 a Perú.
en un partido con grandes acciones defensivas de ambos lados, y Alemania Federal remontó el partido ante la campeona defensora de el título, Inglaterra. En la final, Brasil derrotó a Italia 4-1. Así el equipo sudamericano se coronó por tercera vez en su historia como campeón del mundo, adjudicándose definitivamente la Copa Jules Rimet. En el ámbito musical, a principios de 1970, José José lanzó la canción La nave del olvido, del compositor argentino Dino Ramos, la cual se convirtió en su primer gran éxito en México y América Latina. Pero no fue hasta el 15 de marzo en donde representó a México en el Festival Internacional de la Canción con una interpretación muy fina y sublime de El Triste, con la cual pudo consolidar su carrera como artista de la balada romántica y dar pie a una de las carreras más grandes que ha tenido un artista mexicano, al sacar álbum tras álbum llenos de éxitos y recuerdos. La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. En esta guerra participó la República de Vietnam con el apoyo de Estados Unidos y otras naciones aliadas. En contra, la guerrilla local del Frente Nacional de Liberación de Vietnam y el ejército de la República Democrática de Vietnam, respaldados por China y la Unión Soviética, todos ellos comunistas. El día 4 de abril de 1975, Paul Allen y Bill Gates fundaron Microsoft para desarrollar y comercializar intérpretes de BASIC para una computadora llamada Altair 8800. Y sin darse cuenta, crearon una de las compañías que en un futuro serían las más importantes en el mundo de la informática, al crear el sistema operativo de Windows, que sería el más utilizado en las computadoras en el siglo XXI. Desglose del modelo y sus resultados. En el año de 1970, Luis Echeverría tomó posesión como presidente. La sucesión presidencial no fue solo el cambio de hombre, sino el cambio de retórica. En palabras de la maestra Valeria Cepeda, el desarrollo compartido fue un plan de corte populista, que buscaba compartir los beneficios del crecimiento y una alianza entre obreros y campesinos. En los primeros meses de la presidencia de Echeverría, el nivel de actividad económica estaba deprimido, en parte por el menor gasto gubernamental por ser inicio de sexenio. Para poner en marcha a la economía, se decidió llevar a cabo varios proyectos de inversión, aun cuando estos no fueran relevantes. El objetivo era aumentar la producción en un corto plazo. Para el año siguiente, la recaudación aumentó, pero el gasto público se incrementó en más del doble, 10.4% contra un 21.2%. El déficit fue cubierto, en cierta medida por la emisión de billetes del Banco de México. A medida que el gasto crecía, este fue cubierto vía la emisión monetaria del Banco Central, pero también mediante deuda externa, la cual desde el año 1974 al año 1976 se duplicó. Con ello se generaron presiones sobre el tipo de cambio, que comenzaba a estar sobrevaluado. Debido a ello, las importaciones se volvieron relativamente más baratas en relación a la producción local, proporcionando así déficit en la balanza comercial.
Ante este escenario, los inversionistas decidieron retirar sus capitales ante la inminente depreciación del peso. Si mantenían sus inversiones en México, estas valdrían menos en relación con las inversiones hechas en alguna otra moneda. Esto desató una fuga de capitales a pesar de los incentivos fiscales para contener su salida. La presión cambiaria culminó en septiembre de 1976, cuando el tipo de cambio se devaluó un 59%. Esto en medio de una fuerte tensión entre el gobierno y el sector privado. Con el objetivo de evitar mayores conflictos políticos, Echeverría decidió subir los salarios, decisión que hizo más largo y doloroso el reajuste económico. La actividad industrial disminuyó, el consumo privado cayó y se generaron pensiones inflacionarias. Dos meses después, Echeverría dejó la presidencia para que José López Portillo la ocupara. Vale la pena señalar que fue el único candidato registrado en dicha elección. La recuperación de las relaciones de gobierno con el sector privado fue de suma importancia para la nueva administración, así como la estabilización de la economía. El programa propuesto por el Fondo Monetario Internacional para recuperarse de la crisis fue cabalmente cumplido. Después de compartirles el tema del desarrollo compartido, esperamos que se comprenda que fue una política económica la cual buscaba volver la estabilidad económica que se había perdido del país, de manera que la riqueza fuera distribuida de forma equitativa, de lo cual se crearon programas que se mencionaron con anterioridad. Esta política resultó ser muy carente de bases y de herramientas, lo cual provocó el aumento de las deudas externas, al igual de la migración de las personas del campo a la ciudad. Nosotros como equipo concluimos que a grandes rasgos México ha pasado por muchos cambios derivados a los hechos de los expresidentes y sus estrategias para mejorar el país. Y como el país tenía sus altas y bajas de forma económica, resulta difícil obtener cambios permanentes cuando los líderes no comparten ideologías, por lo que a lo largo de la historia se ha llenado de momentos de buenos resultados y otros un total fracaso, como el de la política antes mencionada. Cabe mencionar, por último y no menos importante, los resultados más destacados fueron en el campo, por la baja producción debido a la falta de capital, y esto generó la migración de las personas del campo hacia la ciudad. Entonces, al crear una política existen resultados y consecuencias, de las cuales se va aprendiendo a lo largo de la historia de México que nos afectan a todos. Para reflexionar, si pudiéramos aportar algo para mejorar México, ¿qué sería? Tomando en cuenta la información que hemos estado compartiendo con ustedes con respecto al desarrollo compartido, la aportación que nosotros creemos importante es tomar en cuenta las necesidades de la actualidad, desde la tecnología hasta el ámbito social. Nos gustaría que para un mayor ingreso al país se apoye el consumo local más que lo extranjero, ya que se hace más consumo de otras empresas y no permitimos que pequeñas empresas aumenten su ingreso, y teniendo como ventaja que México cuenta con diversos ecosistemas que nos pueden ayudar a la producción de alimentos o para los gastos de insumos como lo puede ser la luz, el agua y el utilizar energías solares, como entre otras. De tal manera que existiría más emprendimiento en los jóvenes para impulsar la economía del país y dentro del ámbito social crear una conciencia de mayor protección a nuestros ecosistemas para un aumento turístico
y la conservación de los lugares y un control con la explotación de los recursos. Ya que nosotros creemos que el cambio y el apoyo es dentro de estos ámbitos, para que afecten de forma positiva a todo el entorno. El centrarse más en el desarrollo y crecimiento del país, omitiendo un poco la cultura y las creencias y costumbres que tenemos, no porque sean malas, pero en ocasiones no nos dejan avanzar más de lo que es posible, sobre todo porque las nuevas generaciones aspiramos a más desde lo educativo, tecnológico y las innovaciones que día con día se van presentando. Y como jóvenes también se necesita la oportunidad dentro del ámbito laboral para que tengamos más historia laboral a una edad joven y activar más la economía mexicana.